La educación se ha degradado muchísimo. Entonces, realmente los niños, y yo se los puedo decir, yo soy, deja mucho que desear porque la gente realmente no sabe nada de lo que realmente les sirve para la vida. Entonces, por ejemplo, nadie sabe de finanzas, no saben, por ejemplo, a veces ni cocinar, no saben de relaciones humanas, de comunicación, o sea, es como que si hubieras perdido el tiempo. Para mí la educación de hoy día en general necesita una reforma, porque estamos ya mucho conocimiento, pero se han perdido valores, no están enseñando los valores, y por el tal cuento de la libertad de religión, entonces hasta han suprimido oraciones y la Biblia incluso la han suprimido. ¿Y eso qué? Eso nos ha dejado malas consecuencias. Eso pues sería bueno que la gente empezara a reflexionar sobre eso, porque si sacamos a Dios de nuestra vida, pues ahí vamos a pagar las consecuencias y ya la estamos pagando. Por ejemplo, hoy día ustedes no se imaginan todos los abortos que hay, porque tanta promiscuidad y porque se promueve el sexo desde edad muy temprana, y las niñas pues ya quedan embarazadas desde los 12, 13 años. Entonces, claro, por la pena o por la presión familiar o por cuestiones económicas o porque ellas no quieren esclavizarse con un bebé y quieren vivir su vida o viajar o lo que sea, entonces el cuento de que tengo derecho, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Entonces pues voy a una clínica y ya, que hasta gratis lo hacen, aquí el gobierno patrocina eso. Entonces eso también está creando mucho trauma en las jóvenes, y hay mujeres que han abortado hasta 3 veces. Para mí eso es como algo que me deja sin palabras, porque he visto gente que ha contado su testimonio de que después de incluso abortar y trabajar en clínicas de aborto, ya no quieren saber nada de eso porque se dieron cuenta que esa es la mejor maquinaria que tiene el maligno para manipularnos y para llevarnos al abismo. Entonces, eso es cada cosa que nosotros queramos hacer, y porque, bueno, estamos en una época donde todo es el yo, la nueva era, yo, somos egocéntricos. ¿Por qué nos hemos vuelto egocéntricos? Todo lo queremos fácil, lo queremos que con el tal cuento de los derechos, pero no, nosotros también tenemos que reconocer que no venimos aquí a esta tierra por casualidad. O sea, los que creemos en Dios, que hay un creador, si él nos puso acá, pero Él también nos tiene sus reglas, así como existe la ley de la gravedad, la ley de ¿qué más? Las leyes de la física, todo eso. Entonces, así mismo, nosotros en nuestra vida necesitamos regirnos por leyes. Pero como no queremos, porque, no, eso es muy duro para mí, entonces somos, como les digo yo, niños mimados. La sociedad de hoy día nos están criando a esta generación. Yo ya pasé de los 50, pero la generación que se está criando ahora son puros niños mimados. Todo lo quieren fácil, ya todo es tecnología, ya no los podemos regañar, ya todo es instantáneo, no hay esfuerzo. Entonces, como les digo, con el cuento de que yo tengo derecho a elegir qué quiero hacer con mi cuerpo, con quién me acuesto, entonces también se está promoviendo mucho la homosexualidad. Mucha gente realmente no nace homosexual o se vuelve homosexual, sino que también influenciados por tanta publicidad que se le ha hecho, y dicen que hay un señor detrás de todo eso que se llama George Soros. Creo que es de Bélgica, o creo que sí es de Bélgica, o por allá de un país europeo. Él está promocionando todo eso y está apoyando y dando dinero a todos los países para que apoyen esos movimientos y para que transformen la educación. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos quieren controlar la población. ¿Y cómo controlan la población? Pues claro, ¿cómo se va a reproducir un homosexual, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer? No van a hacerlo, van a tener que adoptarlo. Entonces no va a ser lo mismo. Entonces a ellos les interesa es controlarnos. Entonces nosotros, la gente sigue porque repite lo que oye y ve en la televisión y las marchas que hace la gente para protestar, pero que no se dan cuenta que los están controlando. Nada, en esta vida nada es gratis. Entonces Dios es el único que nos da muchas cosas con todo el amor, y que solo nos exige simplemente fidelidad, respeto, nos exige
que amemos a nuestro prójimo, que no nos concentremos en nosotros mismos tanto, sino que nos concentremos también, más que todo en eso, en el amor al prójimo y al servicio y amarlo a Él como el único Dios, porque realmente yo no creo que haya un Dios, no he visto otro Dios. O sea, yo en toda mi vida, yo siempre he invocado a Dios, nuestro Padre, el que nos creó. Ni siquiera yo lo llamo ya Padre Celestial, porque celestial es alguien que es como del cielo, pero realmente para mí es mi Padre que está en los cielos, el que me hizo. Esa es la única persona con la que yo me conecto. Y yo creo que sí, que Él, para manifestarse a los que estamos aquí en la tierra, tuvo que cambiar a su Hijo, o sea, el que viene de Él directamente, para que lo conociéramos. Entonces Jesucristo vino a traernos ese mensaje de amor, de que no estamos aquí solos, de que en Él todo lo podemos. Él nos mostró tantos ejemplos de perdón, de que Él tuvo misericordia con muchas personas, con la mujer adúltera, con los ciegos que sanó, con incluso los que llamaban los paganos, los publicanos. O sea, Él no vino a condenar a nadie aquí, Él simplemente vino a mostrarles que Él estaba aquí porque el Padre lo envió. Entonces, eso para mí tiene mucho sentido. E incluso así no hubiera tenido experiencias, da mucho sentido a cambio de decir, uy, sí, nos vamos a volver dioses, porque ya empezamos a ensalzarnos. O sea, cuando nosotros pensamos como en la religión mormona de que estamos trabajando por la exaltación y somos progresistas porque vamos a volvernos como Dios y perfectos, entonces estamos ya queriéndole quitar como ese papel a Dios, ¿no? Dios no necesita otras personas, porque mire, aquí estamos y no necesitamos de otro Dios. Entonces, ¿por qué queremos otra vez volvernos a seguir reproduciendo y creando mundos y planetas y ya eso no importa? A Dios lo que le importa es nuestro espíritu, la materia es lo de menos. Yo me puedo morir hoy mismo y yo sé que mi espíritu va a estar con Dios. ¿Por qué? Porque a mí ya no me importa ni el carro, ni la casa, ni prácticamente nada de esta tierra, porque es tan sublime ese estado en que uno vive de que ya las cosas de este mundo no le preocupan, que ojalá que todas las personas lograran alcanzar eso, pero si seguimos aferrados a este mundo, a esta tierra, eso no se va a lograr. En esta Semana Santa yo les quiero invitar a que hagan eso, empiecen a hacer sacrificios, a ver de pronto cosas que no pueden hacer, o sea, que les gusta, tentaciones que tenemos. Entonces hagamos sacrificios. Por ejemplo, si me gusta el trago, la cerveza, pues hoy no voy a tomar, voy a ofrecerle ese sacrificio para que alguien que está enfermo se sane. O sea, eso vale mucho ante los ojos de Dios. O el que recibió su sueldo, bueno, en vez de yo irme al cine, voy a invitar a alguien a comer, a buscar a alguien que tiene pocos medios, voy a ver qué hago por esa persona. O de pronto a mí me gustan mucho las chocolatinas, a mí personalmente me gustan mucho las chocolatinas. Bueno, hoy me voy a abstener de esto y sí me ha tocado que probarme. Esa es una forma de domar el cuerpo, porque si no aprendemos a domar el cuerpo, no vamos a poder elevar nuestro espíritu. En la manera en que nuestro cuerpo baja a lo más humilde es que nuestro espíritu sube y Dios lo exalta, pero no hay otra manera. Si seguimos solamente complaciendo a nuestro cuerpo y haciendo lo que nos pide, allí estaremos esclavos, y trabajen como esclavos y a comprar todo lo que el cuerpo nos pide o la sociedad nos pide, pero ¿qué? Y nuestro espíritu no le sacamos tiempo. Entonces saquémosle tiempo a la misa, a una oración, a un rosario, a congregarnos en un grupo de oración, a visitar a alguien que lo necesite, en fin, a edificarnos nosotros. Saquémosle tiempo para el espíritu y yo les aseguro, porque yo no soy la única que lo dice, conozco cantidad de personas que también lo dicen, y mi mamá es una de ellas. Mi mamá me ha dado mucho ejemplo, ya puse un video de ella, es increíble ella como con ese ejemplo que nos dio, donde la verdad es que ella siempre ha mostrado ser una persona muy feliz porque ella se llenó de Dios. Esa es la palabra, llénate de Dios, busca la plenitud de Dios, búscala a través de Cristo, el Evangelio, lee el Nuevo Testamento y sigue investigando. Y vas a ver, tómate el tiempo que sea, porque yo me he tomado el tiempo, Dios me ha dado el tiempo, pero si tú tienes esa intención de hacerlo,
te garantizo que lo vas a encontrar y vas a estar en el lugar que Dios quiso para ti. Y ya vas a quitarte esa angustia, qué va a pasar conmigo, para dónde voy dónde voy a estar, qué voy a comer. No, esas cosas pasan a segundo plano. ¿Por qué? Porque uno ya se siente con más un espíritu, con un cuerpo que lo ayuda a moverse para, como le digo yo, para uno probarlo y domesticarlo, domarlo, pero no para otra cosa. Escuché a alguien decir algo, que hay 3 cosas, por ejemplo, que se pusieron como un incentivo para nosotros hacer las cosas primarias o básicas. Por ejemplo, se nos dio el sentido del paladar para que nos animáramos a comer, porque necesitábamos la comida para tener nuestra salud del cuerpo. Dios nos dio placer al hacer sexo, porque así sentimos el deseo de tener sexo para procrearnos, pero no es que se nos puso ese placer en la comida, en el paladar o incluso en el sueño. Tenemos también placer al dormir, pero es para que descansemos. Porque si no, entonces si no tuviéramos ese placer, es como el estímulo que necesitamos para hacer esas cosas básicas de supervivencia, pero no es para que digamos, nos enfocamos al placer, que no, fuimos hechos para el placer y disfrutar. Ahí es donde empezamos a degradarnos y a esclavizarnos, porque entonces el cuerpo nos sigue pidiendo más de eso, y después para muchos viene la droga cuando ya están deprimidos y cuando ya están angustiados o caen en eso por accidente. Ya ahí va a haber un problema, porque de ahí están atrapados en una red y va a ser muy difícil que salgan de allí. Entonces, es muy importante, ojalá hagan circular este video, los que a usted les llegue, porque tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y volver a los principios, a la forma en que, por ejemplo, pensaban en la época de los años 50, yo diría 60. Mi mamá me contaba, en esa época la vida era una maravilla, no había, las casas las dejaban abiertas, no había ladrones, era una vida, una convivencia que uno aquí ya no puede. O sea, hay ruido por todas partes, la gente no deja dormir con la música, hay bulla, hay mucha ostentación por todo lado, hay gente que no quiere trabajar, más todas las ideologías que han salido. Entonces tenemos que recobrar los valores, tenemos que volver a buscar lo simple, lo básico, lo que llene nuestro espíritu, lo que haga feliz a las personas que nos rodean, porque si no, vamos a caer en una sociedad donde el suicidio se va a incrementar cada día, y eso ya se está viendo. Hay jóvenes que se están suicidando todos los días porque ya no encuentran sentido a la vida, porque todo lo tienen allí o porque están abandonados. Los padres se van a trabajar todo el día y no los ven, no les saca tiempo. ¿Por qué? Porque están esclavizados para conseguir cosas que van a satisfacer el cuerpo. Entonces ahí está, no les hablo más, pero hay muchas cosas que se pueden hablar de todos estos temas. Les estoy tocando así de a poquitos, como para crear un poquito de conciencia. Y yo bendigo a todos los que me han escrito, los que me han puesto varios comentarios buenos, malos. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes me hacen ser más fuerte. Yo me glorío de mis debilidades, porque es Dios el que está conmigo, como lo dijo Pablo el apóstol. Entonces yo les agradezco a ustedes, los que han puesto comentarios en algunos videos, y agradezco a los que les dan like, a los que los comparten, porque mi deseo es poderlos despertar un poquito, o sea, hacerlos pensar. Y puede que yo me equivoque, yo no quiero decir yo tengo la razón y que tengo la verdad, no, es solamente ponerlos a pensar y a decir, bueno, esta señora está diciendo la verdad, o sea, tiene sentido, bueno, miremos si es verdad lo que ella dice, porque yo no soy nadie, yo no soy un profeta, yo soy solamente una mujer aquí que tuvo una experiencia como mormona, tuvo una experiencia como bipolar, y ahora soy simplemente un ser humano. Estoy libre, ya no tengo todas esas ataduras, ya me libré de mi bipolaridad en el año 99, ya soy ex mormona desde el año 2018, ya, lo que Dios quiera para mí de ahora en adelante, que sea, que lo que sea, y la gloria sea para Él. Les deseo una feliz resto de semana, muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigan para adelante, y
Nos vemos en la próxima. Bye bye.